¿vale? Cuando estamos en clases, tenemos nosotros nuestras preguntas problematizadoras, ¿no? Que están hechas y dirigidas para encauzar al estudiante a un tema que vayamos a avanzar. Pero también estamos disponibles para poder hacer las respuestas o para poder responder las consultas. En este tiempo ha cambiado esa situación, ¿no? Antes lo hacían porque el estudiante levantaba la mano, yo veía quién era, me acercaba y resolvía sus dudas. En el uso de plataforma, también nosotros contamos con un recurso que nos puede ayudar a poder ver las dudas que hayan surgido y trabajar esto y hacer un trabajo colaborativo. Eh, en varios niveles, ¿no? En varios niveles, desde el nivel de mostrarles tal vez ejemplos similares a los que yo he estado mostrando en clase o a las dudas que puedan haber surgido. Tal vez haciendo interactuar a los estudiantes a través de este recurso que son los foros, de una manera que no sea solamente para un estudiante, sino que sean para todos los estudiantes. Es muy diferente, ¿no? Cuando a veces yo tengo alguna duda o tengo algo que investigar, normalmente busco páginas, ingreso a foros y ahí tal vez la pregunta que yo iba a hacer ya está resuelta, ¿no? Y eso es una habilidad que podemos nosotros forjarla en nuestros estudiantes, ¿no? La habilidad de investigación. Los foros normalmente se utilizan, esto antes de que ingresemos a ver cómo se hace, si no quiero darles la idea. Los foros se utilizan con varios objetivos, pero este objetivo, el que les voy a mostrar, está hecho para ser realizado, por ejemplo, que el foro no es para dar tareas. Ojo, no es para dar tareas. El foro que vamos a utilizar nosotros va a ser para responder dudas, para poder aclarar o profundizar algún tema que estemos trabajando en el aula. Ya sea presencial o virtualmente, podemos utilizar los foros para el trabajo colaborativo, de añadir información al tema que estamos avanzando o de aclarar información del tema que estamos avanzando. ¿Cómo utilizo normalmente un foro? En este caso, por ejemplo, terminamos nuestras sesiones, ¿no? Terminamos nuestras sesiones de capacitación inicial, ¿no? Pero yo dejo abierto un foro, voy a dejar abierto un foro donde ustedes pueden ir preguntando y consultando y vamos a mantener esa interactividad, ¿no? Es como el foro que tenemos nosotros acá, a pesar de ser en un sistema de mensajería, el WhatsApp. Es un foro también donde interactuamos dudas que van surgiendo acerca de lo que estamos avanzando. En este caso, plataforma sería el lugar donde nosotros ponemos, por ejemplo, ¿no? Yo acabo de avanzar los números enteros en matemáticas, ¿no? Y voy a crear un foro donde voy a explicar qué son los números enteros o cuáles son sus características, cómo se utilizan, y voy a poner abajo algunos ejemplos, van a ver que se puede poner ejemplos, y las dudas que puedan surgir, ¿no? Si voy a enviar tal vez un trabajo de sociales que tiene que ver acerca de alguna lectura en el libro, porque ya estamos hablando de actividades un poco más, estas actividades que son más activas, ¿no? O sea, si ya permite que el estudiante no solamente investigue la información o el contenido, sino que desarrolle habilidades, porque de eso se trata ahora, de desarrollar habilidades con nuestros estudiantes, eh, que me ayude a investigar acerca de un tema que vaya a avanzar más adelante en sociales, ¿no? Por ejemplo, la educación ciudadana, los semáforos, etcétera, que tenga que ver. Investiguemos acerca de, digamos, ¿no? Educación ciudadana o investiguemos acerca de la constitución política del Estado. ¿Qué sabemos de eso? ¿No? Vamos introduciéndolo a los temas a través de los foros, que no sea una herramienta de participación. Hay un foro que es el general, ya les había mostrado, y hay otro foro que es el evaluable. Ese sí tiene calificación, al cual podemos calificar nosotros también. Ya, entonces voy a compartirles mis pantallas y mi pantalla para que puedan ver.
Voy a ingresar a la plataforma y vamos a ir directamente a lo que estábamos hablando. Hemos ido creando nuestras actividades. Ahora ya sabemos cómo hacerlas. Enseguida vamos a ver otra vez cómo se hace. No tengan pena. Voy a ir a mis clases, selecciono el curso en el cual voy a trabajar, hago clic en actividades, ¿no? Y voy a mostrarles primero el foro que se puede evaluar, ¿sí? El foro que se puede evaluar. ¿Y dónde está? No es este de acá, por si acaso. No es el que está aquí. Es uno que está dentro de las actividades. Y lo hemos visto el día de ayer. Acá dice nueva actividad. Hacemos clic en evaluable. Y acá vamos a poner, por ejemplo, este foro que lo voy a evaluar. Lo puedo utilizar después de una clase que yo haya explicado virtualmente o presencialmente. Ustedes ya de acuerdo al modelo que tengamos más adelante. Un tema, por ejemplo, había avanzado la guerra del Chaco, por así decirlo. ¿No? La guerra del Chaco, foro, ¿sí? Lo estoy haciendo en sociales, ¿no? Aquí, sociales, la guerra del Chaco, foro. Ahí está, ¿no? Recuerden, sigo ese formato que habíamos establecido, ¿no? Asignatura, tema, y bueno, en este caso estoy especificando qué es lo que hay que hacer, foro. Hacemos, bueno, en este caso lo voy a poner en sociales, y la categoría de la actividad va a ser foro evaluable, ¿sí? Este foro evaluable. Les había dicho de que es la única que se distingue a diferencia de otros, ¿no? Que cambia el recuadro acá. Me aparece otro editor de texto. Miren cómo aparece en todo lado esto, ¿no? Entonces aparece otro editor de texto ahí. Pero, ¿qué se diferencia entre este editor a este otro editor? Bueno, habíamos dicho que descripción es la consigna y que hay para las otras actividades hay una rúbrica, ¿no? Que hay que seguir para que sea clara, concisa y que realmente llegue el mensaje a los estudiantes, ¿no? Que llegue la consigna, perdón, a los estudiantes. En este caso igual, ¿no? Pero aquí ya nosotros tenemos que tener en claro qué es lo que voy a buscar con este foro, ya cuál es el objetivo que voy a trabajar con este foro. Cuando hablamos de objetivos, ahora dirán, ay, ahora, ¿cómo puedo utilizar un foro? A ver qué objetivo, dónde lo voy a, vamos a darles pistas también. El foro evaluable puede utilizarse también para poder buscar opiniones de los estudiantes, críticas que han trabajado algún tema, por ejemplo, el significado que han obtenido, el contenido que hemos avanzado. Ya ustedes y con eso que les estoy diciendo ya están pensando ahorita, ah, esto puede ser en el saber o también pueden ser en el ser y decidir, ¿no? Entonces, exactamente. Y los que han pensado eso, pensaron bien. Es ahí justamente donde yo puedo trabajar esa parte donde necesito que el estudiante, las actitudes que ha tomado, cuáles han sido los cambios, qué significado le ha dado el contenido, lo puedo hacer a través de un foro. Obviamente ya esto se adapta a cada asignatura, ¿no? Por ejemplo, en matemáticas, ¿cómo puedo hacer esto? Bueno, por ejemplo, en matemáticas puedo utilizarlo resolviendo un problema o un ejercicio que hayamos avanzado, ¿no? Como esos ejercicios en los que encontramos diferencias, ¿no? Nosotros le hemos enseñado un procedimiento, ¿no? El que normalmente se utiliza, pero también podemos poner algo que sea diferente, ¿no? O que tal vez esté saltándose un proceso, podría ser, hablando por la parte matemática. Ya en las tutorías se hace un poco más comprensible ahorita como están todos en todo. En cambio en las tutorías ya más específico, pero ya es dando un ejemplo, ¿no?
¿Cómo trabajaba un profesor de tercero de primaria en matemáticas el foro evaluable? Me impresionó, la verdad que le doy créditos a esta profesora, que es de un colegio con el que trabajamos. Entonces, ella vio muy importante no solamente el resultado que les ofrecía que hacían los estudiantes en los ejercicios, le importaba más el procedimiento, y es verdad, en matemáticas nos importa desarrollar el procedimiento. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Algo muy sencillo, muy sencillo. A ver, la profesora hacía lo siguiente. Sacaba fotografía de ejercicios que ella misma hacía, ¿sí? Que ella misma hacía. Ella tenía un blog, pero lo subía acá a la plataforma, la imagen, y me pareció muy interesante. Se los voy a mostrar en las tutorías cómo se hace. Donde cargaba la imagen, así como nosotros cargamos las imágenes acá desde internet, ¿no? Pero en este caso, ella subía. Es más, miren, voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer el mismo procedimiento que hacía la profesora para poder ocupar un foro. Voy a ir a mi biblioteca general y voy a buscar, creo que hemos subido una imagen en la anterior clase, ¿no? A ver, esta es, aquí está, ¿no? Esta imagen hemos subido. Ah, no, había otra, este de acá, esta que estaba, que habíamos subido acá. ¿O era esta? No, este es el PDF. Eh, esta era. Ah, ya, lo que hacía la docente era subir una imagen, no, no recuerdo si era esta, bueno, le voy a dar copiar dirección de imagen, y se llevaba esto al foro, mis clases, actividades, evaluable, habíamos dicho que era sociales, ¿no? Seleccionamos sociales, foro evaluable. Y lo que hacía la docente era de que esta imagen que estaba insertando era un ejercicio con un procedimiento. Luego añadía otra imagen con otro procedimiento. Entonces, la discusión era, ¿cuál de los dos procedimientos es el correcto según tu criterio? ¿No? Entonces, los estudiantes ingresaban al foro, veían el foro y respondían en el foro, ¿no? Entonces decían, este es el uno es el correcto, ya que este proceso es el que nos ha enseñado, ¿no? Además se equivocó. Ponía varios ejercicios, no tampoco lo hacía tan complejo, sino ponía varios ejercicios que ayudaban a que el estudiante pueda reconocer el procedimiento, pueda evaluar, ¿no? Evaluar y ver cuál estaba bien hecho, cuál estaba tal vez con un error de una coma, un número, eh, pero no en el resultado total, sino en el proceso. Claro, obviamente ellos hacían el ejercicio, el procedimiento para saber si estaba bien o si estaba mal, pero no se concentraban en el proceso, sino decía, aquí falta mover la coma, o si no, aquí falta sumar, o aquí falta ver la adición, la sustracción, el dividendo, o la prueba está mal hecha, ¿no? Entonces, ahí es donde la profesora aprovechaba a ver si realmente los estudiantes estaban comprendiendo el contenido que les estaba presentando en clase. Eso me permitía, bueno, le permitía a la profesora calificar y evaluar, digamos, si se está obteniendo el saber, ¿no? Más que el hacer, digamos, el saber si se está obteniendo de que están dándole significado al contenido. ¿Cómo se trabaja un foro evaluable entonces? ¿O cómo se hace la parte operativa? Primero, ya hemos visto la parte que yo podría utilizarlo así.
de esta manera, digamos, ¿no? Subiendo algunas imágenes para que pueda, yo por ejemplo voy a insertar una imagen, y ahí he copiado la dirección de la imagen, ¿no? Y la voy a insertar, y es por ejemplo el ejercicio, o los ejercicios que están, y acá, ay, no, no era acá, perdón. Y acá yo les pediría que revisen, ¿no? El proceso, ¿no? Si está bien hecho, si le falta algo, esa sería la tarea, la evaluación que nosotros les podemos dar. Pero en descripción, nosotros debemos de poner las reglas claras. Acá es como cualquier foro, siempre tiene reglas. Si voy a hacer tal vez un foro evaluable de una lectura o de un tema que hay que leer o que hay que practicar, bueno, ya vimos el de matemático, ahora vámonos a las áreas que se lee, que se practica, que se repasa. De conceptos que vaya a leer como ciencias naturales, de lecturas que tenga en cuanto a sociales, de trabajos o obras o cuentos o tal vez alguna actividad lectora de lenguaje. Debo de establecer también parámetros que me permitan la participación del estudiante. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en este foro, la participación mínima es de, por ejemplo, si es extenso, un poquito extenso el tema, pondremos 3 párrafos, ¿no? 3 párrafos, en el caso de que sea un poco extenso el tema, ¿no? Si es corto nomás, habla acerca de una... no es mucho lo que hay que desmenuzar ahí. Vamos a poner un párrafo nomás, ¿no? Pero establecemos, ¿no? Cada participación debe hacerse con respeto a las reglas ortográficas, esto para todos, ¿no? Con respeto a las reglas ortográficas y también respeto a sus compañeros y profesores. Esto lo podemos poner en cualquier foro, ¿no? Esta consigna puede ser utilizada en cualquier foro. Primero establecemos las reglas, ¿no? Si vas a participar aquí, necesitas escribir al menos 3 párrafos, ¿no? Debo de hacerlo respetando las reglas ortográficas y también el respeto a los compañeros y profesores, ¿no? El tema de participación es y establecer el lugar de donde estamos sacando la información. Por ejemplo, unidad 4, tema, la guerra del Chaco, digamos, por así decir. ¿No? Unidad 4, tema, la guerra del Chaco. Social. Ya estamos estableciendo los parámetros de participación. Ya no es así dibujo libre, como decimos, ¿no? Es más específico. Ya, si voy a participar, tengo no un límite, ¿no? Sino que tengo un mínimo de participación que por lo menos si es extenso son 3 párrafos. Y eso, estamos hablando de primaria, entonces un párrafo o 2 párrafos ya es una participación. Las reglas ortográficas es muy importante, se practica estabilidad en todas las asignaturas y también tenemos que practicarla acá. El respeto a los demás compañeros también. El tema de participación es muy importante de acuerdo a lo que esté avanzando o lo que el tema que vaya a tratar. Y puedo añadir preguntas relacionadas o ejemplos relacionados al tema que se va a tratar. Por ejemplo, puedes comenzar. Ay, perdón, no era signo de interrogación. Puedes comenzar respondiendo las siguientes preguntas con tus propias palabras, ¿sí? Digamos, y aquí pregunta 1 acerca del tema, acerca de la lectura, ¿qué te parece? No sé, la historia que se vaya a trabajar. Podemos hacer 3 preguntas, pregunta 1, pregunta 2 y pregunta 3.
¿ya? Esto es moldeable, flexible, ¿no? Es solo una idea que les estoy dando. Y ustedes ya tal vez no hacen preguntas, simplemente se quedan en la participación del ejercicio, del tema, de la participación con el rango mínimo de un párrafo, 2 párrafos, ¿no? Aquí vamos a poner 2 párrafos, ¿ya? Esto de añadirles también preguntas también es opcional, no es que este formato lo voy a hacer porque así me enseñaron, no, es flexible, ustedes quitan o aumentan lo que vean necesario. ¿Qué más podemos poner en un foro? Muchas veces trabajamos el PSP, ¿no? Con temas que hablan acerca de, no sé cuál será del colegio, pero podemos también trabajar la temática, puede ser un producto para el PCP, nuestros foros con los estudiantes, qué opinan acerca de la concienciación del tema que se esté trabajando o de qué perspectiva tienen los estudiantes del tema que se va a trabajar en el PCP. Quizás podemos utilizarlo también ahí, ¿no? En un foro y trabajarlo y tener un producto, es decir, la participación de los estudiantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, estamos trabajando tal vez seguridad ciudadana, por así decir, seguridad ciudadana, ¿no? Con base a contenido algo. Y, y hablando ya con los hablando de trabajos ya un poco más individuales con los estudiantes, los foros me permiten sacar aquello que nosotros sacamos cuando estamos en clases, ¿no? La pregunta de participación y vemos quiénes participan y quiénes no participan. Y vemos y reconocemos cuáles están en la línea que estamos buscando, cuáles se encuentran dentro de ese significado que se le está dando al estudiante y cuáles se encuentran tal vez un poquito medio desviados, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros podemos captar a estos estudiantes. Porque es lo que ellos tienen que decir. Cuesta un poquito, ¿sí? Cuesta interactuar. No estamos acostumbrados ni padres de familia ni estudiantes a trabajar con foros, pero una vez que hayan el hilo, una vez que ya el padre de familia, el estudiante sabe que en el foro va a encontrar la respuesta a su pregunta, se vuelve un medio de comunicación mejor que la mensajería todavía. ¿Sí? Tiene resultados, resulta, pero va a costar un poquito al principio, ¿no? Pero para que no cueste tanto, podemos empezar un foro, después vamos a hacer otro foro de salutación o diciéndole de que ahí vamos a tratar ciertos temas y que van a aparecer, algunos van a ser evaluables, otros van a ser abiertos, otros van a hablar de emocionalidad, van a hablar de valores, otros van a hablar del contenido que estamos avanzando. El uso de foros me permite entonces interactuar constantemente. Es esa pizarra o ese, ese, ese cuadro que está ahí para cuando ponen preguntas, consultas, ¿no? Quiero que quede que el foro como algo una herramienta que me ayuda, no es algo, un trabajo más, no es algo más que calificar, sino que lo opten y lo tomen como esa herramienta que me ayuda a solucionar algo. Necesito saber qué tanto significado le están dando. Nancy, pregunta. Buenos días, profe. Buenos días, colegas. Hablando de ese punto, profe, ¿a los papás, a los estudiantes también se les van a dar estas clases? No así tan alargado, pero sí se le va a hacer una explicación cómo trabajar. O sea, vamos a abrir una reunión para todos, ¿me entiende? Ah, ok. Muchas Sí, gracias. Esa sí, era mi sí. duda. No hay problema, sí. Y si necesitamos dividirlos por curso, lo dividimos por curso y así conocemos a todos los padres. Entonces, no, de esa parte no tengan pena. Si hay que lanzarnos a los leones, nos lanzamos nomás. ¿Sí? Somos igual que Daniel, digamos, ¿no? El de la Biblia. ¿No? Entonces, el detalle acá es que
al introducirse algo nuevo con el estudiante, se debe de establecer de que ese lugar es el donde el estudiante tiene que expresarse. El foro es eso, es la expresión del significado del contenido, en este caso de la parte de la educativa, ¿no? La plataforma, del significado que le he dado al contenido que me ha presentado, las dudas que hayan surgido del contenido de la clase del tema que hayamos avanzado, de trabajar temas a mediano y largo plazo, así como los PSP o proyectos de clase que me permiten, digamos, este mes vamos a trabajar el valor de la honestidad, por así decirlo, ¿no? O vamos a trabajar el valor de valores como la honestidad, o vamos a trabajar algún tema en específico que ustedes tengan, ¿no? Que siempre están trabajando de una u otra manera, porque a veces también el mismo colegio nos pide, ¿no? De que necesito que se trabaje la responsabilidad con los estudiantes, o que les llegue el tema. Aquí es el lugar donde podemos hacer eso, con no solamente artículos, si sabremos que los leen o no leen, sino que los lean y que participen. Y aquí en la descripción es donde viene esa consigna. Siempre va a ser la descripción, la consigna de lo que queremos que hagan los estudiantes y cómo lo hagan los estudiantes. A ver, ahí está. Bien. Siempre va a ser la consigna de lo que queremos que haga y cómo lo hagan los estudiantes. El trabajo que se hace también con los foros es que nos permite llegar a profundizar más en el tema. No siempre vamos a ocupar foros. Ahora, cada una de estas alternativas es una opción más que tiene el profesor. No es que todo esto que hemos avanzado lo tenemos que hacer. También tranquilos ahí, tranquilas ahí. No es que tengo que subir a la biblioteca, tengo que hacer mis actividades, tengo que crear mis eventos, tengo que añadir mis mensajes. Es una muestra de lo que puedo hacer en la plataforma. Ya yo como profesor me voy a abocar a las actividades nada más, porque sé que automáticamente se añaden los eventos. Los foros también. Los foros no es algo obligatorio que de principio tengo que aprender a utilizarlo a profundidad. También estamos para poder ayudarles, ¿no? No quiero que se aglomere toda esa información y después me quede en estado de que, ¿qué hago, digamos, no? Y no sé cuál bien, como no sé utilizarlo bien la plataforma, ¿cuál utilizo? Porque ninguno de lo que me ha mostrado Javier todavía no lo domino, ¿ya? Entonces, es una opción más que tienen acá. Aquí arriba se coloca la descripción. Ya les dije qué características tiene que tener esta descripción, cómo podemos utilizarla. Y luego en el segundo cuadro, en este segundo cuadro, voy a encontrar ya el tema del título, ¿no? El tema del que vamos a hablar. Si es, por ejemplo, la guerra del Chaco, ya hemos hablado, ¿no? Foro de la guerra del Chaco. ¿No? Y aquí ya vienen las preguntas específicas, ¿no? Aquí ya vienen las preguntas específicas acerca de la información. Aquí viene lo que yo les decía. Si vamos a añadir una imagen, aquí ya viene la imagen, ¿no? Si vamos a añadir un video, aquí ya viene el video también, si está en línea, si vamos a debatir. Miren, acá también se pueden utilizar videos. Por ejemplo, puedo mostrarles un video de algún procedimiento o algo, ¿no? Algo donde ustedes pueden colocar, ¿no? Una imagen, un video, pueden añadir tal vez una consigna que trabajen los estudiantes. Miren, es muy importante escoger el tema para que los estudiantes participen en un foro. Hasta acá no sé si alguien tiene alguna duda, consulta. Sé que esto es nuevo tal vez para ustedes, o tal vez ya han trabajado con un foro. ¿Profes? ¿Consultas? ¿Alguna consulta que tengan? Buen día, profesor.
Le profesor escucho, profe Emilio. Emilio. ¿Cómo está? Buen día. A Quiero ver. hacerle una consulta. Yo Ah, estaba haciendo esta actividad de la diferente manera. ya, El título era Educación Física, Atletismo, guión foro, ya, ¿no? Educación física, todo lo que había que componer ahí. En la descripción lo he puesto, se deberá sacar un análisis del tema expuesto. Comparte con tus palabras. Primera pregunta, ¿qué crees que es el atletismo? ¿Cómo comenzarías a entrenar? ¿Qué debes trabajar? ¿Te gustaría estar en un equipo? Le pongo. En la segunda parte, donde dice mensaje, le estoy poniendo un video. ¿Está bien ya. hasta ahí o no? Sí, 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 sí. Esto es lo que les va a aparecer en la actividad. O sea, aquí ya está la consigna de lo que tiene que hacerse, ¿no? Aquí, por ejemplo, voy a crear este foro. A ver, crear. Ahí está. En las actividades, fíjense, este foro ya se ha creado, donde está, aquí. Se crea en las actividades, se va a poder ver, ahí está. Cuando el estudiante accede a este foro, le va a mostrar, hay un foro creado, y aquí le dice foro de la Guerra del Chaco, pero aquí ya le está dando la descripción, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Cómo es lo que tiene que participar? Puedes comenzar respondiendo las siguientes preguntas. Dice, ¿no? Pregunta 1, pregunta 2. Así le va a aparecer entonces al estudiante primero la descripción del foro, cómo es lo que lo tiene que hacer, y luego al acceder al foro, ya le aparecen los ejemplos, ¿no? Y acá empiezo a, incluso, bueno, podemos trasladar las preguntas acá si usted quiere, en este caso, en vez de ponerlas en la consigna, como lo he puesto yo, acá, por ejemplo, voy a irme a actividades de nuevo. Como yo le he puesto aquí las preguntas en la consigna, ya iban a pasar directamente a responderme en el foro. Pero también puedo hacer lo siguiente, ¿no? En vez de que me respondan, en vez de que en la consigna esté las preguntas, me lo llevo directamente al foro. Entonces, ¿qué puedo hacer? En este caso ya no escribiría las preguntas en la consigna. Lo que haría sería ponerlas directamente en el foro. ¿No? Aquí lo voy a editar. Por si acaso se puede editar también. No hay problema, se puede editar el foro. ¿Está? Y aquí iría la pregunta 1, pregunta 2 y pregunta 3. ¿No? Y una imagen de ejemplo, siempre considerando el tamaño y el color de la letra. A mí me ha costado tener ese hábito de cambiar el tamaño de letra, les cuento. No sé, espero que por ustedes sea más fácil. Guardar. Bien, entonces miren, ya al ingresar al foro ya le aparece la pregunta 1, pregunta 2 y pregunta 3, la imagen de ejemplo. Y está muy bien, profesor, porque el estudiante acá ya va a poder responder, digamos, ¿no? La pregunta 1. Pregunta 2 y pregunta 3, ¿no? Y va a responder si necesita añadir tal vez un archivo, lo puede enviar. Aquí está el botón de examinar y ahí está enviar. Lo mismo le va a aparecer al estudiante, fíjense, aquí incluso ustedes, si ahorita están siguiéndome desde la plataforma, váyanse a foro y ahí van a encontrar foro de la Guerra del Chaco, ¿no? Y ahí ustedes al acceder también pueden responder. Van a ver que les va a habilitar esta opción de responder. Pero si no se ha entendido, es que a veces son para temas específicos por asignatura y como están todos ahorita acá, me cuesta un poco alinearlo en un solo sentido, porque hay diversas formas de utilizar un foro, pero lo vamos a ver en tutoría. Ahí es donde yo realmente sacamos el mejor potencial de cada uno de ustedes. En las tutorías personalizadas ya logramos tener más claridad. Aquí lo que quiero que vean es que ahí está el foro,
evaluable, y ahora vamos a acceder al foro general, que este no es evaluable. El foro evaluable es el que está acá en las actividades, y el foro general es el que está aquí en una pestaña al inicio de la clase. A pesar de que nuestros temas aparecen en el mismo lugar, se diferencian en cuanto a nosotros lo creemos. ¿Por qué? Porque cuando lo estamos creando, depende de dónde lo creemos. Si lo creamos desde acá, es un foro general, pero si lo creamos desde actividades como hicimos en la anterior, es un foro evaluable. Ahí mismo dice, cuando escogemos la opción foro evaluable y lo creamos desde ahí, a pesar de que el tema aparezca donde dice foros, sabemos de que el otro es una actividad y de que el que creemos acá, porque al crear aquí es un poquito más sencillo, directamente me aparece el título, el mensaje, y si necesito añadir un archivo, ¿no? Incluso si puedo dejarlo abierto para todo el año, para todo el semestre, perdón, para todo el trimestre, ¿no? Es diferente. Pero Hola, la buen idea, día. la idea es la misma. ¿Perdón? Creo que ha hablado alguien. Bien. Amorcito, tienes que entrarse al... A ver, ha mandado un nuevo código ayer A ver, o en sea, no ha abierto su el... micrófono. Bien. Ahora, miren, ¿qué diferencia hay? Vieron que el otro lo hice desde actividades, ¿no? Ahí seleccioné foro evaluable. Pero al ingresar a foros también puedo crear temas generales. Estos, pero sí, no me aparecen como evaluables porque son foros generales. En los foros generales, la diferencia que podemos trabajar son eso que les decía, las dudas. Por ejemplo, dudas del tema que avanzamos, del tema del día, no, va a haber dudas acerca de la lectura. La Hermosita ya va a la escuela. ¿No? Supongamos que es una lectura que hemos hecho, entonces en este foro vamos a socializar o en este foro vamos a trabajar los capítulos de la lectura que estamos haciendo en clase. Ya, ¿no? Acá pongo siempre el tamaño y color. Aquí también ya nosotros podemos poner los parámetros, ¿no? La participación debe ser como mínimo. No. Perdón, estaba confundiéndome con un foro evaluable. Acá la consigna es diferente, ¿no? En este foro vamos a trabajar los capítulos de la lectura que estamos haciendo en clase. Todas las dudas las responderemos aquí, ¿no? Entonces, como esto es para el primer trimestre, puedo ponerle fecha o puedo dejarlo abierto, ¿no? Tal vez una lectura que va a durar todo el año o un tema que voy a tratar todo el año. Hago clic en guardar y acá ya el estudiante va a acceder a poder responder. Incluso ahorita ustedes como profesores, si ingresan a este foro, van a poder ver de que dice dudas acerca de la lectura Hermosita ya va a la escuela. Ahí ustedes pueden participar también, ¿no? Me parece interesante la lectura, ya que o tengo esta duda. El capítulo 1 habla solamente de cómo vivía antes o de algo, o tal vez de un tema que estemos avanzando, que querramos nosotros profundizar, de las dudas que vayamos a dar de un práctico, ¿no? Ahí están los foros. La forma de utilizarlo la vamos a ver también en el transcurso de las tutorías y vamos a ir aprendiendo otro tipo de actividades que no hemos visto en esta capacitación, que son las nuevas evaluables interactivas. No quiero todavía ingresar a esto. Primero quiero que ustedes dominen aquello que son las actividades evaluables, ¿no?
los tutoriales los voy a enviar por el grupo para que ustedes puedan ir viendo uno a uno. El día de hoy quiero que por favor practiquen todo lo que sea posible y que mientras más dudas haya ya nos dividamos por grupo, ¿no? Ya no vamos a estar todo el grupo, vamos a dividirnos por tutorías, ¿no? Individuales y personalizadas. El día de hoy nada más teníamos que ver los foros y, bueno, solucionar algunas consultas de actividades, pero sé que esas consultas se hacen ya cuando estemos en la práctica. Entonces, de todos modos, estamos disponibles para poder ayudarles, profesores. Vamos a trabajar de una manera en conjunto con el avance de los temas que tengan. Las actividades que vayamos a subir en este momento a plataforma por parte editorial ya van a estar listas. De hecho, les voy a avisar a través del grupo que ya están libres los libromedias, ya están libres los recursos de tal curso, les vamos a estar informando. Esta sesión es un poquito más corta siempre, ¿no? Ya es solamente para aclarar algunas dudas, pero sé que todavía no las hay porque todavía no las hemos puesto en práctica. Sí, siempre pasa eso, ¿no? Ya, como siempre me dicen, pero Javier, la otra cosa es ya en cancha, ¿no? Entonces, si alguien necesita una capacitación de nuevo, tutoría ya más específica, que me diga, no, ya he visto las actividades, quiero especializarme en los foros, quiero especializarme en agregar contenidos y recursos. Podemos organizar unas fechas, depende del colegio, la organización la hace el colegio, ¿no? De qué días, qué fechas nos podemos reunir. Y bien, espero que tengan una excelente mañana. Ha sido un placer verlos nuevamente. Pronto vamos a estar viéndonos más seguido todavía, así que espero que todas las dudas vayan a surgir. ¿Sí? Y estamos para poder ayudarles. Por el teléfono igual me escriben, ¿no? Ahí al grupo, tal vez alguien tiene alguna consulta, ¿no? Entonces, hasta acá sería. Que tengan una excelente. Hasta luego, profes. Hasta luego. Muchas Hasta gracias, luego. hasta luego. Gracias. Hasta luego, coach. Dicen, Gracias, profesor. dicen Virginia. Hasta luego, Profesor gracias. Javier, Vamos ¿podría a ver. revisar si llegó mi usuario? Sí, sí, voy a revisar enseguida. Chao, También chao. viene lo tuyo. Cuídense. Bendiciones. Chao, chao. Bendiciones. Gracias.